escribiendo cosas por y para Toby. Y eso me sorprendió gratamente, me sorprendió mucho eso, gratamente. Y así como que le abraza la malla, así de repente la abraza. Se escucha algo de fondo, ¿no? Sí, se escucha algo de fondo. ¿Qué estáis viendo? Eso básicamente, como bueno, cuando me enteré de la noticia. Y bueno, después por interno me puse a conversar con diversos amigos, todos ligados a la escena punk, debo reconocerlo. De Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Ecuador. ¿Aló? ¿Qué pasó? Harold, ¿qué pasó? Harold. Es la pipa. Aló, aló. Una pipa. Es que voy a fumar yo, no, porque todo no. Aló. Aló. Te escucho, Harold. Yo sí te escucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no sé, algo pasó y... Ah, mi conexión es el problema. Ok. Bueno, lo mismo por acá. Lo mismo por acá. No, sorpresivamente después escuché el relato de que hacían compas, que en realidad la sorpresa fue para todos porque fue muy rápido el suceso de un día para otro, y en eso pues salieron todas estas ganas de mucha gente de muchas partes de hablar de la relación o de lo que había implicado esta vivencia junto al Toby. Y le voy a decir así Toby porque fue como siempre le dije, como no siempre, bueno, es una exageración. Y voy a aclararles por qué estoy diciendo que es una exageración. Porque la verdad es que yo no conocí mucho al Toby. Lo conocí en un momento histórico, en un evento histórico que para mí tuvo cierta trascendencia, y en vivo, en México, y el resto fue lo que íbamos conociendo y sabiendo de él por lo que era la Biblioteca Social Reconstruir, por lo que era el FAT, por lo que era el punk en México y su importancia, porque iba dejando como una historia en lo que hacía. Y hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, tenía las ganas de escribir lo importante y lo significativo que había sido en mi historia personal ese viaje a México, donde Toby tuvo una importancia capital, ¿no? Central. Y escribí eso 20 años después, 20 y tantos años después de ese viaje, y ahí estaba Toby presente en el relato. Y entonces, creo que la gente que le conoce o que le ha conocido en distintos momentos de la vida, si se juntan todas esos relatos, esa historia, esas partes de lo que se conoce de Toby, se puede armar algo interesante, ¿no? Porque la gente no es una sola, no tiene una sola expresión, depende del contexto, es como se muestra también, ¿no? Entonces, surgió esta idea, junto con Harold, de hacer este homenaje, esta conmemoración, y como se trata de memoria, Harold nos va a contar sobre su relación principalmente epistolar, pero también fue
fue a México y le conoció en vivo. O sea, primero tuvieron la relación, eso es lo entretenido de esto, que Harold primero tuvo una relación epistolar muy larga con Toby, y ahí se conocieron y todo eso. Y por mi parte, yo le conocí primero y después tuvimos algún tipo de relación a largo plazo. Así que, Harold, si nos puedes contar Ya, pues, esto en tu más o relación. menos, en mi caso, corría el año, no sé, 98, fines del 97, y empezaron a, que también coincide con tu viaje, pelado. Yo pienso que a ti te debo haber conocido como en marzo del 98, en alguna actividad en contra de Pinochet, senador vitalicio, en el Parque O'Higgins. Me Ah, acuerdo sí. que ahí el Duende Negro tuvo un chiringuito y ahí debo haber compartido contigo y algunos fanzines. Entonces, dentro de esa información que empecé a recibir yo, habían algunos fanzines, bueno, bastantes fanzines punk, principalmente mexicanos. Y en varios de ellos aparecía como una publicidad sobre la Biblioteca Social Reconstruir. Una muy clásica que sale un señor barbón sentado y en el fondo se ven como distintos libros, rumas de libros, con ahí, con los lomos, con los nombres de los autores clásicos. En muchos fanzines salían como esa propaganda sobre la biblioteca. En muchos fanzines no salía esa propaganda, que también es un detalle importante. Y no salía a propósito también, pues sí. No toda la gente es querida, también hay gente que no quiere a otra gente. Entonces, en esos tiempos, uno si quería conseguir material, ya sea musical, gráfico, literario, tenía que acudir al pirateo o a escribir cartas. Entonces yo alguna vez tímidamente escribí una carta a la dirección de la Biblioteca Social Reconstruir y mandé algunas cosas de acá, algunos fanzines fotocopiados, algunos afiches que nosotros con la gente de Valparaíso, que teníamos un pequeño colectivo, hacíamos propaganda callejera en formato doble carta. Algunos afiches mandé sin esperanza de nada, porque ahí uno no sabía, de partida no sabía si la carta llegaba a destino o no. O sea, ya ese era el primer detalle. Y de repente pasan unos meses y recibo una respuesta a dicha carta. Y no sé, pues, en dicha carta debe haber venido algún libro probablemente. Algún libro. Entonces, luego de eso empecé a recopilar más material y le seguía mandando. Dentro de esta historia también había una amiga de México que vivía acá en Chile y que habitualmente viajaba a México. Y ella también se transformó como en una especie de correo humano. Ella viajaba con su compañero y su hija. Entonces tenía más espacio de equipaje y de repente yo mandaba, no sé, 5 paquetes a 5 personas distintas en México, en el DF. Entre esos Toby, también estaba Gonzo de Coprofilia, que también falleció hace unos años atrás. Y Morela se llevaba este paquete y después de regreso me traía un montón de material que mandaba Toby. Entre esos unos libros que precisamente ayer estaba ordenando y encontré unos libros que me mandó Toby, que no sé si se lograrán ver ahí. Sí, se ve, Este se ve, debe se ser ve. como el pensamiento de Ricardo Mella. Por ejemplo, de acá hay otro libro que me mandó él que es sobre William Godwin y que son ediciones antiguísimas de los 70 de México. Entre esos también Toby me mandó un libro, El anarquismo en Chile, de Heredia, el autor, un libro pequeño, color celeste, que es una edición editorial Antorcha, algo así, era de México, de los años 70 también. Entonces teníamos todo este intercambio epistolar con Toby durante años, hasta que apareció Internet, y ahí nos seguíamos hablando después ya más fluidamente por Internet, ya no nos mandábamos tanto material. Y surgió la posibilidad de viajar el año 2018 a un festival punk que hacen otros amigos punk, que precisamente no son amigos de Toby, eran como de otra ala. Entonces, dentro de mi viaje, que fueron 3 semanas, una semana estuvo dedicada a visitar a Toby. Toby se consiguió un departamento que quedaba al lado de una estación de metro. Bueno, el metro en México es gigantesco, pero al lado de una estación de metro es algo pero que se agradece y se valora.
hice una plática en la Biblioteca Social Reconstruir también, y el último día de mi estancia dormí en la biblioteca porque la línea de tren que estaba cerca de la biblioteca era la línea dorada, que es el metro que te deja en el aeropuerto. Entonces Toby me dejó esa noche dormir ahí solo, quedé como un ratón de biblioteca. Qué buena. ¿Aló? ¿Aló? Harold, te quedaste pegado, Harold. Compremos la vela en este negocio de la esquina, me dijo, porque allá en la iglesia va a costar 5 veces más. Y sabia decisión. La vela ahí en el negocio de la esquina era mucho más barata que en el lugar. Y me acompañó ahí a ese ejercicio y me contaba la historia, porque habían construido una nueva iglesia. Y ahí todo el rato conversando, pues historias de la vida, de la escena punk particularmente, porque Toby siempre se definió como anarcopunk, que es algo que mucha gente en algún momento lo hizo, pero después dejó de definirse. Pero Toby murió con las botas puestas todo el rato definiéndose anarcopunk, aunque eso le acarrease problemas con otras personas. Eso es básicamente mi relación con Toby, pues, cómo lo conocí, cómo tuve la suerte de conocerlo cara a cara. Buenísimo, Eso. buenísimo. Eso, sí. Como les digo, si alguien más quiere hablar, por defecto esto está muteado. Así que si alguien quiere hablar, me avisa para desmutearle, porque parece que tengo que preguntarle si quieren ser desmuteados o no. Habitualmente uso otra plataforma, no Zoom, y entonces no me manejo tanto en esto. Y bueno, la idea inicial, la idea original era una lectura comentada del texto que escribí sobre México, que ya les envié el enlace ahí, así, ahí está. Así que más que hacer una lectura, o sea, no voy a leer, sino que voy a ir revisando y contándoles respecto a eso, respecto a ese texto que lo tienen ahí, o sea, que lo pueden ver, contarles por qué es importante en esta historia Toby. Lo primero es que él, imaginen, anarcopunk, la biblioteca en la que se insertó, la Biblioteca Social Reconstruir, es anterior a él, todavía estaba, en ese tiempo estaba vivo, ya muy, muy viejito y moriría pronto. El fundador, un español, participante de la Guerra Civil, que estaba ahí, que fue el que hizo esta Biblioteca Social Reconstruir. El año 97 todavía estaba vivo este señor y se relacionaba con Toby. Toby ya era por decirlo así, el bibliotecario. Era el bibliotecario de la Biblioteca Social Reconstruir en ese momento. Era integrante del Frente Auténtico del Trabajo, que es como una central sindical, pero es distinto y más que eso. Y era el enlace entre el grupo anarcosindical con la Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, que es la Central Anarcosindical Mundial, ¿no? Y en Chile teníamos un pequeño grupo con 3 pequeños subgrupos en Temuco, Concepción y Santiago, anarcosindical, y bueno, queríamos hacer el anarcosindicalismo, nos contactamos con la IT se vinculó muy rápidamente con nosotros, nos favoreció, y producto de eso es que nos encargaron hacer el relacionamiento en América Latina. Entonces la invitación que hizo a través del Frente Auténtico del Trabajo Toby
para la AIT, para que fueran a un congreso que había del Frente Auténtico al Trabajo, que como llegó a Chile, al grupo pequeño que teníamos ahí de anarcosindicalistas, que en realidad yo por lo menos poco sabía de sindicalismo, éramos más anarquistas que sindicalistas, y en realidad casi todos éramos trabajadores independientes, no había como mucho trabajo sindical en obrero clásico. Bueno, entonces imaginen un personaje, o sea, a Toby, que es anarcopunk, y lo era, así a simple vista. Hay algo importante que me parece decirlo, él a todas luces era afrodescendiente además, y eso es importante en nuestra América Latina, y anarcosindicalista, anarcosindicalista y bibliotecario además, y no violento, porque además esa biblioteca estaba fundada y seguía una postura anarquista no violenta. Entonces ahí hay algunas cosas que nos hablan de este personaje que vinculaba muchos mundos. Entonces fuimos a México, ¿entiendes? En esta yo ahora lo pienso en el tiempo, ¿no? Esta exagerada representación del anarcosindicalismo, exagerada en el sentido de que no había, y nos encontramos con este Toby que estaba haciendo una labor anarcosindicalista, y eso quiero recalcarlo, porque él estaba en el Frente Auténtico del Trabajo, en la parte sindical, estrictamente, porque el Frente Auténtico del Trabajo tiene varias dimensiones. Hay una dimensión de cooperativas, otra dimensión de ejidatarios y ejidatarias, otra dimensión de ejidatarios y ejidatarias medio campesina, el partidismo también es campesino, y así tienen varios frentes, no es solo sindical, y él estaba en esa parte sindical. Entonces, y eso ahora mismo la gente nos está acordando mucho, y ahí lo interesante de recordarlo, y es que hacía un trabajo ahí, y ese trabajo lo tengo escrito ahí en el texto. Ese trabajo lo hacía en un grupo anarcosindical, dentro del Frente Auténtico del Trabajo, que no era un lugar estrictamente anarcosindical, porque tenía una inspiración cristiana y marxista, pero marxista del titoísmo, de Tito de Yugoslavia. Entonces, toda una combinación de cosas, y el trabajo que hacían, muy bonito, que vale la pena recordar. No recuerdo si Toby estaba muy en ese trabajo o no, pero estaba en la conexión, eso sí recuerdo, era que iban a las fábricas y, aprovechando una ley mexicana, hacían educación para adultos trabajadores, le enseñaban a la gente a leer y sumar en las fábricas, no fuera, sino dentro de la fábrica. Había una ley que permitía ocupar un tiempo y un espacio dentro de las fábricas para hacer el trabajo de educación de adultos. Adultos hablantes indígenas. Y que los dueños de las fábricas, los empresarios, aprovechaban que ellos hablaban castellano, estos dueños, y sus trabajadores eran analfabetos en castellano y hablaban idiomas indígenas, náhuatl y otros, y ellos iban y le enseñaban a escribir y leer, sobre todo a sumar, para que no les jodieran en las cuentas del pago. Eso era súper bonito, súper valioso. No era, digamos, era una lucha sindical, pero en lo básico, en lo central. Y ahí estaba, no solo él, sino su grupo de compas, anarcopunks. Me acuerdo de Kiko, por ejemplo, que era otro que estaba junto con él, y hay otros más, todos gente que
vivía no en el DF. Él, por ejemplo, Toby vivía, y otros de sus compas vivían en Ecatepec, que es lejísimos. Y recorrían una ciudad gigantesca todos los días, recorrían esa ciudad gigantesca todos los días para ir o a la biblioteca, a las fábricas, y se movían mayormente en micro, en colectivo, en pecero, porque las líneas del metro no llegaban a sus territorios. La gente que vive en grandes ciudades sabe lo que significa movilizarse, la inversión de tiempo, esfuerzo y desgaste físico que tenían Toby y sus compas en hacer este trabajo sindical era muy importante. Además lo hacían desde una manera, desde una perspectiva desde una perspectiva narcopunk. Con Toby y sus compas nos mostraron y nos enseñaron, digamos, cómo pasarse en el metro, porque no pagaban. Pagaban no solo porque no es un costo de dinero que no podían enfrentar, sino además porque era también una forma de lucha. Evadían todo el tiempo. Y con ellos, y hablo en plural porque no fui solo a México, fui con la compañera Joana, que no puede estar acá hoy, que era de Temuco, del grupo anarcosindical en Temuco, donde estaba Oscar Buenchunao, no sé si se acuerdan de él. Bueno, entonces nuestra experiencia fue esa, o sea, estar pasándonos, evadiendo en el metro de México con los compas, y era algo que hacían ellos siempre. Y entonces, bueno, fuimos a este coso, cuando en el texto yo menciono que llegamos y un compa anarquista de México nos recogió en el aeropuerto, pues ese compa era Toby. Al momento de escribir, por razones en la parte de editar el texto, saqué la mención directa, porque ya lo iba a mencionar más después en el texto. Entonces saqué ahí, pero cuando hablo de quién nos fue a buscar, es el compa Toby. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No escucho bien. Si lo puedes escribir en el chat, porque no se escucha bien. Bueno, decirles, o sea, primero, un compa muy solidario, muy humano. A nosotros le llevamos a una señora adinerada chilena con nosotros, porque la habían dejado sola en el aeropuerto, y la llevamos con nosotros, y no tuvo problema en darle alojamiento junto con nosotros en la sede del FARC. O sea, ofreció a alguien que no conocía, con gente que no conocía, el espacio que tenían para eso. Todo lo que hicimos, toda la vivencia que tuvimos, que está ahí relatada en el texto, quien hizo de agente, mediador, intermediario, quien estuvo ahí en todo, fue Toby. O sea, cuando queríamos ir a algún lado, cuando queríamos trasladarnos, cuando queríamos conocer algo, la participación en el Congreso del FAT, que fue algo espectacular, es decir, compas, un grupo pequeño de compas anarcopunks, anarcosindicalistas, metidos en un congreso de una mega organización sindical, pero al mismo tiempo campesina, cooperativa, y todo el mundo ahí les refería y les hablaba, les decía, y ellos estaban ahí inmersos dentro de ese trabajo, con gente que venía, charros del norte, campesinos,
indígenas de la zona central, mujeres de todo México, gente que venía del sur, tenían una muy fuerte discusión en ese tiempo sobre el tema del zapatismo. Hacía apenas 3 años, si no me equivoco, había sido la rebelión zapatista en el sur, y estaba eso en discusión, en una fuerte discusión. Especialmente porque, por ejemplo, los sectores antimilitaristas, si bien le gustaba la parte de la flor en el fusil del ejército zapatista, no olvidaban que era un ejército, igual que otros ejércitos, ¿no? Distinto pero igual, en el sentido de ser un ejército. Entonces había una discusión bastante fuerte de apoyo, no apoyo. Mayormente se le apoyaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en ese momento estaba haciendo su transición para construir lo que era el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era más que el ejército, ¿no? Y que tuvo mucha presencia en lo que hicimos, en lo que vimos, en los contactos que logramos hacer, y que tenía una conexión, o sea, creo que cuenta una historia, Toby contaba una historia con su vida, que es algo que he estado pensando mucho en el último tiempo, y es que, pues, el conocimiento es libertad, no es poder. Eso que nos venden ahí, bueno, en todas partes, que el conocimiento es poder, la información es poder, eso es mentira, es libertad. Y es por eso que dentro de la tradición anarquista, si es que se puede hablar que hay una tradición, está el de construir, armar, edificar, hacer bibliotecas. Y Toby eso lo resume fundamentalmente, es un anarcopunk que se inserta en una biblioteca, la hace y reparte libros. No solo a Harold, algo que no puse ahí en el texto, y es que, o lo puse muy brevemente, pero a nosotros nos pasó bastantes libros, vinimos cargados de libros de la Biblioteca Social Reconstruir. Por ejemplo, me sería muy interesante saber qué pasó y dónde está. Trajimos 2 tomos, o 1 tomo y medio, o algo así, de la enciclopedia anarquista. Y que dejamos en la biblioteca que había en la casa de Tito Pavlich. No sé si se acuerdan de él. Bueno, no recuerdo muy bien cómo fue la historia, pero, por ejemplo, estaban esos 2 tomos de la enciclopedia anarquista que se había editado, impreso en México. Y era parte de los montones de libros que estaban en ese tiempo en la Biblioteca Social Reconstruir. Nos dieron, trajimos, eran unos volúmenes bastante pesados, bonitos, con tapa dura, un tamaño enciclopedia. Y eso, ese conocimiento no estaba asumido como, yo tengo esto y lo sé y me lo quedo, sino como con este conocimiento voy siendo más libre y voy liberando o ayudando a liberar más cosas, ¿no? No era solo una biblioteca en la perspectiva, o sea, cuando lo conocimos nosotros, no solo era una biblioteca de guardar, era una biblioteca de dar. Dar. Lo otro es que Toby y su grupo, anarcopunk, anarcosindicalista, es decir, ya vamos viendo muchas cosas, estaba inmerso en ese momento histórico, 1997 estoy hablando. Fuimos bueno, está en el texto ahí, pero bueno, la última parte del año, y tenían no solo esta lucha anarcosindical que ya les conté, sino que además apoyaban
incluso desde lo vegano, un comedor popular, lo que se llamaría acá, o sea, en Chile, olla común, en el Río de la Plata, olla popular, un comedor en un edificio que se había caído en el terremoto del 85 y que había aplastado en su caída a trabajadoras textiles, porque eran fábricas medias clandestinas o no sé, de textiles, y las trabajadoras, muchas murieron en ese lugar, y había quedado como un sitio eriazo, un baldío, y en ese lugar habían construido un comedor popular que apoyaba comedor popular vegano, o vegetariano. En ese momento, estoy hablando del año 97. Y esa lucha de apoyar ese comedor que reivindicaba, porque la idea era recuperar el terreno para, no sé, no recuerdo bien, pero era como para la gente que había sido, los familiares de las muertas, por la caída del edificio de la textil, en ese lugar. Pues era una lucha combinada, entonces había un comedor. Ese comedor alimentó una marcha de indígenas mazatecos de Oaxaca, que estaban inmersos en una lucha que en ese tiempo, en ese momento, se llamaba Año Social Flores Magón, que era una idea que había salido de este grupo anarcopunk, anarcosindicalista, todo eso, de conectar la memoria de los hermanos Flores Magón que venían de la zona mazateca, con la lucha que se daba en esos tiempos en Oaxaca, que después fue reprimida muy fuertemente, ¿no? Después tiene una historia de represión muy fuerte. Y hicieron un año social, que era una idea muy, muy bonita, y es que simplemente ponías un plazo, un año, no sé, de febrero a febrero, de marzo a marzo, da lo mismo, no me acuerdo exactamente el tiempo, con un objetivo, digamos, con algo que destacar. En este caso era los hermanos Flores Magón, la lucha magonista, y todo lo que hacías en ese año, lo que hacías habitualmente, y un par de cosas que se hacían en forma especial, eran parte de ese año social. Se ponía, si hacías una invitación, un afiche, ponías Año Social Flores Magón, y lo que hacías, charla no sé cuántito, charla homenaje a Toby, inmersa dentro del Año Social Flores Magón, y un par de actividades especiales. Y una de esas actividades especiales fue una marcha mazateca a donde están las tumbas ahí de los hermanos Flores Magón, o uno de ellos, no me acuerdo si están los dos, ¿no? En una cosa que se llama el Panteón de la Revolución, algo así, que es un cementerio, y hay un espacio donde están estos héroes de la Revolución Mexicana. Y estas comunidades mazatecas que venían en marcha, una marcha larguísima, estuvimos ahí en esa marcha que era muy, 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 muy larga. Imaginen, Ciudad de México es gigante, y esta marcha se tomó una buena parte de Ciudad de México, y esas comunidades indígenas fueron a alimentarse, a almorzar, porque duraba todo el día el evento, a este comedor vegano, anarcopunk, anarcosindicalista, y había una confluencia de cosas, de historias y de luchas ahí, muy interesante, muy importante, y todo desde una perspectiva de hazlo tú mismo, porque, pues, digo, yo me puse a cocinar ahí, apoyar la cocina, no digo cocinar, apoyar la cocina, ¿no? Porque era lo que había que hacer. Nos pusimos con Joana, y era todo así, pues la gente se servía, comía, lavaba los platos, todo el mundo, nadie se quedaba de brazos cruzados esperando que le sirvieran. Y imaginen, luchas indígenas conectadas con luchas anarcopunk, con luchas veganas,
así, en la realidad, en lo concreto, en un momento concreto para alimentar cientos de personas, en este caso. Y en eso, esa era la lucha que en ese momento tenían y estaba inmerso el compa Toby, que no era él solo, que no era él solo, era un grupo. Y creo que la historia del Toby pues retrata, por lo menos lo que yo describo en este texto, retrata ese momento histórico de ese grupo humano en el DF, y no solo en el DF, porque tenían relaciones con todo el país. Yo fui a Oaxaca, que se escribe Oaxaca, y eran sus contactos. Un compa que lamentablemente ya no recuerdo el nombre, pero era anarcopunk hasta la médula. La única discusión que teníamos, no la única, pero digamos, una discusión que recuerdo que teníamos, que habían compas anarcopunk que en su chaqueta de mezclilla, de jeans, su chaqueta de cuero, los que no eran veganos, ponían una Virgen de Guadalupe en la espalda, ¿no? Hay una Virgen de Guadalupe, y hacían toda una reflexión sobre el vínculo con los pueblos y las comunidades, y que para eso que eran anarquistas, pero guadalupanos. Y teníamos una discusión porque, bueno, era algo como complicado de entender desde donde venía yo en ese momento, digamos. Y de las relaciones con la iglesia y con la espiritualidad popular, ¿no? Eso. Que ahí la relación no era con la iglesia tanto, sino con la espiritualidad popular. Popular e indígena, porque muchas asumen allá a Guadalupe como en realidad una espiritualidad indígena transmutada, secuestrada, disfrazada o enquistada en una figura católica. Lamentablemente yo volví otra vez a México y había perdido el contacto con Toby hace tiempo, o sea, sabía cosas, pero no tenía una relación sostenida con él. Y se hizo una charla en un local anarquista en Ciudad de México, bastante en el centro, cerca de la zona rosa. Era como una cupa, no recuerdo su nombre. Se hizo una actividad, pensaba que lo vería ahí, porque se le hizo bastante publicidad a la charla. Estuvo Dan Contreras de Chile, de Talca. Estuve yo, porque fuimos a un encuentro antimilitarista y aprovechamos de hacer esta actividad antimil. Estuvo Marcela también. Y, perdón, alguien me habla. Bueno, eso les digo hasta el momento. Harold, si quieres complementar, si alguien quiere hablar, me avisa. A mí me gustaría decir algo. Dígalo. Me estoy tratando de conectar. Ahí sí. ¿Cómo están, chiquillos? Chiquillas. Espero que estén muy bien. Aquí estamos en familia, escuchando un poco sobre las experiencias con el Toby. Me gustaría comentar un poco desde nuestra organización, que es el Archivo Histórico de la Revuelta. También, pues, hace unos días, a través de Facebook, muy sorpresivamente nos encontramos con que decía que Toby estaba enfermo. Se estaba pidiendo una cooperación, y media hora después en realidad nos dimos cuenta que en realidad ya había fallecido, y se comentaban muchos mensajes. Me llamó la atención las veces que se compartió la publicación, la cantidad de mensajes, en realidad bien
bien conmocionados por el asunto y nos pusimos a explorar un poco, y la cantidad de gente que le brinda un cariño, un amor bien grande al Toby, algo que como que a uno lo hace entender un poquito al compa, más allá de la relación que uno pudo establecer en algún momento. Para nosotros nos pasó que, bueno, Toby desde el año 2010, que el archivo de la revuelta nació en el año 2009, desde el 2010 que Toby nos colabora con material desde que nos conocimos a través de carta en ese tiempo, correo electrónico después, conversaciones a través de Messenger últimamente. Y claro, pues, Tierra y Libertad, por ejemplo, Toby nos mandó varias copias de Tierra y Libertad de la época de la dictadura en Chile, entonces la visión que tenían los anarquistas mexicanos de lo que estaba pasando en Chile, de la revista esta Ruta, también de los exiliados españoles, y así un montón de fanzines. La primera entrega que nos envió el año 2010 con una chiquilla de Sinapsis, también fue un montón de material que no conocíamos en el archivo, que hoy día está guardado en las cajas de México, y posteriormente también con otro compa, hace pocos años, a través del mismo Harold que está aquí compartiendo, y la verdad es que, nada, pues bien agradecido. Lo que decías tú, Pelado, hace un ratito, me llamó mucho la atención, y qué razón tenís, que el Toby tenía una concepción de biblioteca que no era solamente de ven a mi espacio a ver lo que tengo, sino que era de regalar, de compartir, de enviar a otros espacios donde hay acervo del anarquismo, documental del anarquismo. Eso me llamó siempre la atención, porque de repente uno espera que te manden un par de cositas, pero él mandaba libros, mandaba un montón de cosas, porque tenía ese concepto que decís tú, po, que ese concepto de que la biblioteca no es solamente para estar en un salón, sino que para compartirla, para que se vaya a otros países, para que se vaya a otros lados. Casualmente una compa, esta misma compa de Sinapsis, me decía que con ellos también envió la enciclopedia de la que habláis tú, Pelado, que es la enciclopedia anarquista, que creo que es la de Sebastián Fauré. Seguramente tenían más de una copia allá, y acá también, pues llegó a la Bolnitsa, y en la Bolnitsa parece que no tenemos rastro donde quedó. Parece que también la enciclopedia que trajeron ustedes, que quedó en el centro social que paró Tito Pavlis con otra gente en Villa Francia, tampoco se supo dónde quedó. Así que quizás la pega y la labor debiese ser ir en búsqueda también de eso, que son tesoros que llegaron en algún momento y que se han convertido en tesoros individuales. Es parte de la pega que tratamos de hacer nosotros, y un poco ahora cuando escucho parte de las vivencias que tuvieron ustedes con el Toby, de lo que se comentó en la transmisión que hicieron en México también, de repente tomar su ejemplo también, porque en realidad las bibliotecas, los archivos no son solamente ni para los universitarios, ni para estar en cuatro paredes, sino que para compartirlo, pues, y es parte de lo que con algunos compas hemos ido tratando de hacer. Lo último que les puedo contar es que para la edición de la revista número 3, donde hay un artículo de compañero Pelado Carballo sobre el Nicasco uniforme, originalmente venía un artículo de Toby. Originalmente venía un artículo de Toby que no alcanzó a terminar de escribir, lamentablemente, que era la historia de la Biblioteca Social Reconstruir. Nosotros veníamos hablando hace cerca de un año y medio, donde él había estado trabajando en este artículo para poder ponerlo dentro de la sección de la revista Contratiempo que se llama Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación Anarquista. Entonces le habíamos pedido hace un tiempo, y nuestras conversaciones por Messenger el último año habían sido en torno a: me falta poco para terminar el artículo, compa, ya va a llegar, estamos terminando por estos lados. Entonces ahí estoy tratando de comunicarme con la gente cercana también a Toby, a ver si parte de ese intento de historia habrá quedado en algún lugar y pudiese ser conocido. Según lo que Toby me dijo la última vez que hablamos, tenía el artículo prácticamente listo. Sería hermoso poder conocerlo también, y en sus propias palabras poder conocer ese recorrido de la Biblioteca Social Construir, y en realidad de la enorme pega que hizo el compa, porque de repente cuando uno escucha a más personas como que empieza a dimensionar que no era
no era solo lo que de repente uno puede conversar, cachar como individualmente, sino que tenía un recorrido larguísimo y una red impresionante de gente que valora su labor para el anarquismo, pero que además lo quiere mucho, entonces eso habla mucho de él. Así que eso quería comentarle. Sería bonito. ¿Querés comentar? Ya, no, solo quería decir Hola. que tal vez sería bonito aquí desde Chile, hola chiquis, tal vez sería muy bonito aquí desde Chile tratar de como recopilar todo lo que ha enviado Toby a través de los años. Todos sabemos que es muy solidario con todo su material, todo el material que él recopilaba. Tal vez sería muy bonito tratar de recopilar ese material que llegó a Chile y dejarlo guardado en un fondo con su nombre, po. Buenísima Porque idea. en Buenísima. realidad él mandó 1.000.000 de material a nombre de Reconstruir, pero sabemos que en principio igual era él, pues era él el que lo movía, era él quien gestaba estos vínculos internacionales y hacía llegar todo el material. Entonces sería muy bonito todos los que habitamos aquí este espacio chileno, este espacio llamado Chile, y tratar de juntar todo el material que nos hizo llegar y hacer un fondo con su nombre. Tal vez sería como una buena manera de recordar al compañero, porque como dice Mario, esa era su labor, po, y lo hizo maravillosamente en realidad. La mayoría de la gente que lo conocimos, yo nunca lo conocí en persona, nunca lo conocí, nunca hablé con él, pero todos los que lo conocimos sabemos que era muy bueno para compartir todo el material que poseía. Entonces sería bonito, creo yo, aquí en Chile generar un fondo con ese nombre. Ya. Oye, sí, a propósito de lo que dice la Javi, nosotros tenemos las cartas donde tenemos el detalle de todo lo que él nos envió el 2010, y hay muchas fotos de lo que nos mandó también con Harold, entonces sería una bonita iniciativa, bonita idea. Eso, eso queríamos compartir. Bueno, lo último que les voy a decir es, bueno, primero que me acuerdo que lo que trajimos incluía afiches serigrafiados. Me acuerdo porque esa textura, la textura de la serigrafía siempre me ha gustado mucho, y me acuerdo que eso me llamaba mucho la atención, pero como yo era, y sigo siendo, era muy militante, entonces no me apropié de nada, sino que todo lo dejé ahí en la biblioteca, porque era colectivo, ¿no? Pero me encantaba eso, que había unos afiches serigrafiados, y su textura era no, eran unos afiches cualquiera, pero la textura de la serigrafía me gusta mucho, ¿no? Y venían así, fanzines anarcopunk mexicanos que tienen una estética anarcopunk mexicana muy, muy particular. Tú miras y se reconoce inmediatamente, sobre todo la de esa época, que años 90, que era mucho más punk y mucho más, más fanzine, todavía mucho menos producido, digamos. Era muy, muy interesante. Dentro de lo que me acuerdo que se trajo. Lo otro, y para que no se me olvide, es que voy a contarles mi percepción en ese tiempo del Toby que conocí. Obviamente esto es una mentira, porque la memoria y la percepción humana va cambiando, entonces va cambiando y vamos redefiniendo, rediseñando toda nuestra memoria, por eso de acuerdo al contexto presente, pero trato de colocarme en la situación en que estaba yo en esa época, y recuerdo a un compa, joven, pero no tan joven, me parecía que era un poco mayor que nosotros, o que al menos que yo, un poco mayor, no mucho mayor, muy silencioso, comparado con sus compañeros, digamos, con la otra gente que conocimos. Él parece ser muy silencioso, muy preocupado. Bueno, era lo que le tocaba, estaba como a cargo de la relación con nosotros, y nosotros éramos la AIT en México, la representación de la AIT del mundo en esa delegatura. Entonces, claro, estaba muy preocupado nosotros, pero bueno,
así como que era muy concienzudo. Creo que nos dio una lista de las cosas que se trajo, de los libros, una lista, ¿no? Escrita a máquina, tipeada. Lo otro, que era muy importante, muy interesante, porque la biblioteca en ese tiempo funcionaba en un departamento. No sé ahora, pero en ese momento era un departamento, el departamento del español que la fundó. Un departamento, una biblioteca en un departamento en el DF, casi en el centro, diría yo. Y era impresionante, o sea, habían convertido un departamento en una biblioteca. Y estaban ahí arrumados. Se ve que no pudieron distribuir o que las bibliotecas, las enciclopedias. Y era muy bonito el departamento biblioteca. Entonces Toby era, así para mí era un personaje como que era muy cuidadoso de lo que estaba haciendo, porque tenía al frente a quien él creía como la gran representación de la AIT, del anarcosindicalismo mundial. Entonces era muy cuidadoso, muy tranquilo, muy prudente, y incluso creo que a lo mejor habrá tenido algún tipo de decepción respecto a Joana y a mí, porque nosotros, pues, o sea, yo por lo menos viajé con la idea de que nunca más iba a volver a México. Y entonces aprovechamos de ir a conocer cosas, distribuimos nuestro tiempo, digamos, el que fuimos invitados, ese congreso del Frente Auténtico de Trabajo, fuimos un mes, supongo. Y este sucedía como en la penúltima o última semana, el evento. Entonces, el tiempo anterior, el tiempo antes, lo pasamos conociendo cosas, lugares, no solo la lucha de ellos, que también la conocimos y nos involucramos en el año social, en esto de la educación a adultos, nos involucramos en todo eso, pero además también fuimos a conocer la zona rosa, así, en fin, ahí está relatado, escrito eso, pero me quedé con esa sensación de que él esperaba así como, no sé, supongo que esperaría que llegaran como delegados de la AIT, viejos anarcosindicalistas que habían disparado unos fusiles en la Guerra Civil Española, en la Revolución Española, y le llegaron una pendeja y un pendejo chilenos que, primero, no se nos entendía lo que hablábamos, porque la primera vez que salíamos de allá, y hablábamos tan enredado como los chilangos en el tianguis, ¿no? Eso, porque además hacían mucha vida en el tianguis, que es como un mercado, como un Persa Bio Bio, como una gran feria en Ciudad de México. No sé si hay uno solo, pero pues, habrá mucho. O en el que estaban ellos, hacían mucha vida ahí, pasaban muchas cosas ahí. Y estuvimos, no sé cuántas, estuvimos un día casi enteros en el tianguis, y ahí estaba Toby y formaba parte, ahí se veía él en ese espacio del tianguis, del mercado lleno de anarcopunk, se veía, se movía, era otro Toby, distinto al que se relacionaba con Joana y conmigo, como en función de esta cosa de la AIT. Era otro, porque ahí pasaban muchas cosas, se comía, se almorzaba, se bebía mucha cerveza en ese lugar, entre ese colectivo, el colectivo Anarcopunk. Ahí estaba, ahora me acordé de eso, que era muy interesante. Y ahí él se movía de otra manera distinta, pero con nosotros, con Joana y conmigo, creo que fue así, o sea, que había una cercanía, pero había una distancia al mismo tiempo, porque tenía una función que cumplir, un rol, que era este relacionamiento internacional entre centrales sindicales, y que pues, nosotros no, por distintas razones, sobre todo porque pues, no nos sentíamos tan en ese trabajo anarcosindical, no representábamos bien, y creo que por eso también hubo como
cierto desencuentro, o sea, pero lo digo en términos de piel, de sensación, en el sentido de que no estaba funcionando esa parte anarcosindical en eso, y no era pues un problema de él ni un problema nuestro, sino de las circunstancias que nos hicieron viajar allá. Eso, como, o sea, una figura, más o menos de la estatura de Harold, él era, ¿sí? Una cara muy muelle, no sé cómo decirlo, pero era, no voy a decir rechoncho, sino que pues tenía una figura, ¿cómo decirte?, apretable, así como tocarle las mejillas, ¿no? Ahí, sí, afro, y muy punk. Empezaba a quedar un poco calvo en esa época, y era joven para... Siempre estuvo un poco calvo, no mucho, ¿no? Pero ahí, su frente se alargaba. Eso como para terminar de mi cuento, o sea, mi historia. Si alguien tiene preguntas y cosas, creo que ya les desmuteé a todos. A todes. Hola, ¿se escucha, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, yo en mi viaje a México tengo un par de recuerdos con todo y con la biblioteca. Nosotros acá en Valparaíso, cuando militábamos el 98, 99, con mis compañeros y compañeras, hacíamos afiches doble carta de propaganda política, anarquista. Y yo conservo muchos papeles, documento todo, pero esos papeles, esos afiches no los tengo todos. ¿Cachai? Yo no los tengo todos, lamentablemente. Pero cuando fui a la biblioteca, ahí estaban todos. Estaban todos los afiches que yo alguna vez, bueno, o en varias cartas le mandé, y él los tenía todos ahí archivados. Algo que me llamó profundamente la atención, porque ni yo los tengo, por ejemplo. Y otra cosa con esto de que hablan ustedes de que Toby compartía y compartía, en el libro de Heredia que él me mandó, tiene como el número de registro como de biblioteca, pues ese número que le ponen en el folio para que los bibliotecarios entiendan. Entonces yo me pregunté, decía, puta, este libro lo habrán tenido en su acervo, o habrán tenido muchas copias, estaban todos catalogados, porque un par de libros que me mandó venían así. Y cuando estuve ahora el 2018, me regaló un par de fanzines de un colectivo de chicas punks de México del año 85 y el 86, el número 1 y 2 respectivamente, y me lo regaló, po. O sea, un material, no sé, 35 años que tiene ese material ya, en papel roneo, antiquísimo, y me lo regaló así como jugando. Me dijo, lléveselo para su archivo. Algo que me pareció, fue lindo en realidad, fue lindo porque comentando con otros amigos viejos también, que también son cachureros y les gusta tener fanzines, ese fanzine, por ejemplo, ellos ni lo tenían, ¿cachai? Así quedaron vueltos locos con el fanzine, con la joyita que me pasó todo. Y así como eso, un montón de papeles más también, que andan por ahí dando vueltas. A Mario le pasé varios de esos papeles también. Porque esa es la idea, pues, que vaya circulando, dando vueltas, rotando. Porque todavía queda gente que lee en papel, por suerte. Súper. No sé, ¿alguien más quiere apoyar o decir algo? O preguntar sobre lo que ya hemos hablado, alguna cosa. Yo por lo pronto sé que unos compañeros de Perú, de Cajamarca, el día sábado también van a hacer una actividad conmemorativa a Toby, con música, con amigos que tocan guitarra de palo, desde Costa Rica van a participar también, desde Perú, Buenísimo. porque como te decía yo, era bastante conocido, querido. O sea, mis viejos amigos, ya sea viejos por tiempo de que son amigos míos y de edad, de Latinoamérica, todos son amigos de Toby, po. Todos escribieron palabras lindas recordando a Toby cuando se enteraron que falleció.
Y como decía Mario, sí, pues llama la atención así la cantidad de textos que escribieron sobre Toby, así, es increíble. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, en el ámbito del punk, ver afiches. Bueno, hay un afiche clásico que fue una tocata de Guasipungo de Nueva York, que fue a tocar a México, y una de esas fechas era para la Biblioteca Social Reconstruir. Si no me equivoco, existe hasta ese cassette en vivo. Y no sé, pues una vez vi un afiche de una banda, no sé, Barookers puede ser, y abajo decía, a beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir, que algo impensable, pues, o sea, yo no me imagino que acá a Chile venga, no sé, los muertos de Cristo, Sin Dios, la Polla Record, y que en el afiche diga a beneficio de la Biblioteca de la Villa Francia. O sea, no ha ocurrido eso aún, pues. Espero que ocurra algún día, ¿cachai? En cambio en México no, pues era bastante habitual. Como que grandes bandas que visitaban Ciudad de México, siempre había una fecha para la Biblioteca Social Reconstruir, pues, que es algo importante al respecto. Bueno, en el texto que yo escribí, que ahí les puse de nuevo en el chat, yo creo que podría profundizar quizás a ir trabajándolo para ver si surgen más memorias sobre eso, porque digo, está escrito para condensado, tampoco la idea es aburrir a quien lee, entonces hay cosas que no, no puse porque se repetían, ¿no? Como nombres y cosas, porque siempre la misma gente. Y lo otro es que la idea que presentó Javi, creo que habría que darle cuerpo y asumirla, digamos. Creo que es una buena idea y que sería un gran aporte. Y creo que esa podría ser una forma de homenaje mucho más concreto, más palpable, de hacer esto que requiere cierto esfuerzo logístico, de investigación también, en el sentido de que, pues, las personas a las que hay que preguntarle por esas cosas, para saber dónde están y cómo son, digamos. Y después juntarlas y darle su buen lugar, digamos, su buen estado. Y nada, una lástima esto que un compa que estaba muy presente, porque no estaba muy activo todavía, haya desaparecido así, tan rápidamente, tan sorpresivamente. No es el único compa que ha caído en esta pandemia capitalista, porque quienes más mueren ahora es la gente pobre, y eso, no sé qué más decirles, porque yo creo que ya estamos, ¿no? No sé, a menos que haya algo más, como digo, una pregunta, algo, una sugerencia. Nuestro objetivo era eso, rendir homenaje, creo que, y conmemorar, es decir, hacer memoria juntos, y creo que eso lo hemos estado haciendo. De todas maneras, estoy registrando esto, se está grabando. Y vamos a ver si se puede poner a disposición eso en algún momento. Cri, cri. Se quedaron dormidos. Creo que tenemos un solo compa mexicano
que es Alejandro. Sí, hola a todas Hola, las Alejandro. personas que andan por acá. Muy interesante, muy lindo el relato. Muy lindo también escucharles el afecto con que lo narran. Y bueno, pues yo encantado también de escucharles. Ya por ahí tuve chance de echarle un ojo a la narración de Pelau y pues muy contento, ¿no? De escuchar ahí un montón de sitios, de lugares, de gentes, pues sí, de estas relaciones de cariño que se establecen con un montón de sitios acá en la ciudad y en el país, un contexto también bien diferente ahora, y destacar, ¿no? esa continuidad, esa memoria viva. Y pues yo bien interesado y encantado por ahí también de sumarme a la propuesta que hacía la compañera anteriormente. Por acá, pues si funciona de algo, pues puedo participar, ayudar en algunas actividades, en alguna logística, quizá por ahí darme alguna vuelta a los sitios. Y pues yo encantado, ¿no? También, pues hay como una trayectoria que he seguido, que a lo mejor es un tanto común, pues el acercamiento quizá por ahí a los temas ha sido desde la academia, desde las ciencias sociales y bueno, pues ahí en contacto con algunos grupos como la RAMALC, esta red antimilitarista de América Latina y el Caribe, y pues igual acercándome a otros referentes de transformación, de actividad y de formas de habitar estas realidades a veces atroces. Entonces, pues yo encantado pues por acá y pues qué lindo escucharles y muchas gracias por todo lo que compartieron. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno. Nada más. Nicolás, gracias a ti y eso, para eso estamos, para compartir lo que hemos vivido. Esta biblioteca de palabras. Oye, muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por haber propiciado esta instancia. Muy reconfortante, bacán poder escucharlos. Eso, un abrazo. Por favor, cuídense, que hayan caído compañeros, cuidémonos y en realidad sigamos tirando para adelante nuestros proyectos, sigamos recordando a nuestras compañeras y nuestros compañeros que hay varios que han dado la pelea y que siguen dándola. Y no hay que olvidarlo, que rico poder compartir este espacio, sobre todo con la distancia que nos separa. La mayoría de la gente acá es de distintas ciudades, entonces rico poder encontrarse en este espacio cuando lo presencial no lo permite. Eso. Hola, hola Muchas chiquillos. gracias por Chau, chau. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, compañeros, que estén bien, gracias. Sí, bacán verlo a todos. Abrazos. Me conecté tarde, pero los logré escuchar un poquito, así que abrazos para todos. Los quiero mucho, soy el Mauro. Hola, Mauro. Sí. Tuve cualquier atado de conexión, pero fue bacán escucharlo y andaba en el metro escuchándolo. Ahí veo puras caras lindas. Ya, abracitos. Hagamos más cosas de estas. Dale, pues. De Buena estos idea. Ya. Vamos a ver quién se muere ahora para hablar de él. El humor de pelado, el humor de pelado. Pero pelado conversamos que nadie ¿Ah? se muera, pues. No escuché. Conversemos sin que la gente se muera, por favor. Ah, bueno. Pero, eso. Nada, que efectivamente la mirada, o sea, descubrí en ese tiempo que toda esa cosa que es muy cliché, de que la relación de los mexicanos con la muerte, pues en ese viaje, en ese primer viaje, descubrí que no es cliché, es cierto, tienen otra relación con la muerte muy distinta, o sea, no es como una tragedia, tampoco es una fiesta, digamos, pero es muy distinto, estaba muy presente
la muerte, digamos, como algo, como algo que está a tu lado, ¿no? Y de hecho hay cierto, como, no diré alegría, pero sí como cierto culto. Mucha gente que en ese tiempo, los chicos punk que coleccionaban calacas, y no solo punk, sino que otra gente, sino que estaba ahí muy, era como que, no era como esa visión así como de que se acaba, o qué malo, o qué triste, sino como, la compa muerte, acá, al lado. Y no era cliché, digamos, parecía bastante real. ¿Qué comiste, José, hoy? Bueno, ¿cerramos? ¿Sí? Muchas gracias, Javi. Esa idea hay que aterrizarla, no sé cómo, qué medio de comunicación vamos a tener, pero creo que eso hay que aterrizarla. Yo voy a hacer un esfuerzo de memoria para saber cuándo fue la última vez que vi esto y dónde. Lo mismo Harold y eso. A ver cómo le seguimos. Súper. Bueno, yo voy a cerrar. Tengo que cerrar de una forma en que esto que grabé quede registrado. No se pierda. Así que... Salud, chiquillos. Chao. Salud. Salud, chiquillos. Salud. Te queremos. Chao. Vengan a Valpo. Ay, Cristal, no puede ser. Oye. Cusqueña. Cusqueña. Heineken. Esa está buena. Oye, cuando vengan a Santiago, no olviden pasar por nuestro hogar. Sí. Bueno. El 1 de febrero me voy a Iquique. Así que yo pienso que me voy a ir antes a Santiago para sortear la cuarentena. Muy bien. Oye, recuerden que acaba de salir en papel la revista Contratiempo 3. Salió un poquito ¿Yo cuál copia, así tengo? que te vamos a... El libro revista. Sí, Yo ya la tengo, parece la 3, ¿o no? Sí, ya tenéis la 3. Me falta la 2. Oye, Pelado, Sí. vamos a tener una guardadita. Bueno, sí. Quiero. No sé cuándo iremos porque Paraguay no tiene ninguna frontera cerrada, pero todo alrededor está cerrado. O sea, aunque no se quiera, está todo cerrado. Claro. Eso. Bueno. Por eso te digo que te la vamos a guardar con el